gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. La versión del nuevo mundo de las Escrituras es el tema que estamos estudiando. Hablamos de las fallas que tiene esta versión, empezando porque se usa o creen en la inspiración mecánica. No tengo que repetirlo, ¿cierto? Bueno, se lo voy a repetir. Inspiración mecánica. El hombre es un robot. Listo. No se sabe quiénes o qué personas o qué clase de personas hacían parte del comité de traducción. Anónimo, ¿cierto? Son eruditos muy prestigiosos, pero nadie sabe quiénes son, ¿sí? No tiene un origen textual conocido, es incierto, no se especifica a qué textos griegos se hace referencia. Ustedes saben que el Nuevo Testamento proviene del griego y se usan textos griegos, sea el texto mayoritario o el texto Códice Vaticano, Códice Sinaítico, que es lo mismo que Westcott y Hort, Nestlé Aland, es exactamente lo mismo. Nuestras Biblias están fundamentadas en el texto mayoritario. Provienen del griego, de los manuscritos pertenecientes al texto mayoritario. Después hablaremos de eso en algún otro momento. Pero ello no se sabe de dónde viene eso. Y la traducción es incierta porque, aunque dicen que proviene del griego, muchos especialistas afirman que no proviene del griego, sino que es una traducción de una traducción, o sea, de un inglés, de una Biblia en inglés. Ahora, hablamos de Greber, ¿no? El sacerdote católico dejó el sacerdocio y se puso a practicar el espiritismo, se casó con una medium y empezó a tener revelaciones, y ya hablamos de lo peligroso que es ese asunto de Dios me reveló, Dios me dijo. Acá no practicamos esas cosas porque todo eso es completamente antibíblico, eso es brujería cristianizada o, en el mejor de los casos, falta de ácido fólico en los meses de embarazo. Pues eso es lo mejor. O sea, lo peor es que una persona esté involucrada en estas cosas espiritistas y por tal razón esté viendo y teniendo revelaciones bíblicas y afirme que eso es real, como Greber. Y si ustedes, ya hemos hablado de ello, examinan las sectas que surgieron en el siglo XIX, todas tienen ese común denominador: revelaciones extrabíblicas. Y hoy en día aún existen este tipo de revelaciones, entre comillas, personas que del Señor me está diciendo. El 31 de diciembre, al otro lado del puente, también van a hacer un evento de esos, de el Señor me está diciendo, y la gente vaya gustosa a dejar su dinero, porque el que no cree en Dios, cree en cualquier cosa. Y lo mismo le pasó a Greber. Y pues este hombre recibió la revelación de que la Biblia, que es otro también común denominador de estas sectas, contiene errores, fue adulterada, se corrompió. Entonces Greber, ¿sí? A Dios se le olvidó corregir su Biblia, a Greber se le olvidó a Dios se le olvidó corregir su Biblia durante 19 siglos. ¿Cómo la ven? O sea, el Espíritu Santo dejó que la iglesia tuviera en sus manos una Biblia deficiente, corrompida, pero Greber vino a solucionarlo. Greber vino a solucionar el problema, igual que Mahoma, igual que John Smith, igual que John Nelson Darby, todo este tipo de personas vinieron a corregir un problema que durante siglos existió en la iglesia. Y lamentablemente pues Jesús no pudo cumplir su promesa: yo edificaré a mi iglesia. No la edificó durante 19 siglos, estos hombres vinieron a corregir el problema. Lo mismo el apóstol que está al otro lado. Porque cada 8 días hay una revelación diferente y cada 31 de diciembre otra revelación diferente.
El Señor en 19 siglos no dijo nada. O sea, habló y se calló. El Señor habló y se quedó callado, no volvió a decir nada más. Pero estos hombres constantemente están sobreescribiendo lo que Dios ha dicho. No, es que al Señor se le olvidó que este es el año de la estabilidad, el progreso, la prosperidad y la marimonda y cualquier tipo de tonterías que se les vienen a la cabeza con el propósito de extorsionar a los creyentes. Los mismos testigos de Jehová reconocieron que utilizaron los escritos de Greber. Están las atalayas, no en atalaya ya no, van a buscar atalaya del indio para allá no. En las atalayas sus escritos, 15 de febrero de 1956 es uno. Y hoy vamos a hablar de la traducción en sí, la traducción del Nuevo Testamento. La traducción del Nuevo Testamento que hizo Greber, que usaron y siguen usando, aunque ellos lo niegan, que siguen usando lo que Greber hizo, el trabajo de Greber, aunque después de 1983 dijeron, no, ya no tenemos nada que ver con Greber, pero siguen usando el texto que tradujo Greber. Entonces, en 1937, Greber publicó su versión en inglés, marcada por alteraciones doctrinales graves. ¿Cuáles? Bueno, porque nosotros los creyentes venimos a la Biblia a extraer de la Biblia lo que ella nos quiere decir. Los manipuladores y las sectas vienen en la Biblia a introducir en la Biblia lo que ellos quieren decir. Es decir, quieren hacer decir a la Biblia lo que ellos tienen en el corazón. Bueno, yo quiero que la Biblia diga que ustedes tienen que traerme su dinero aquí. Entonces, trae todos los diezmos al alfolí, y manipulamos a la gente con ese tipo de textos. Malditos sois con maldición porque me habéis robado. Señor, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y hacemos a la Biblia decir lo que yo quiero decir. Y estas personas pues tenían un problema con la divinidad de Cristo. ¿Y cómo hacemos ahora? Bueno, apareció Greber que a través de los espíritus le fue revelado que Jesús no era Dios. Y Greber tradujo uno de los textos más conocidos, Juan 1:1, que dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio es una declaración de eternidad. El verbo era con Dios, es una declaración de intimidad, de compañía con, ¿sí? Y el verbo era declaración de divinidad. Es decir, que Jesús ha existido desde la eternidad, ha estado con Dios desde la eternidad y es Dios desde la eternidad. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Bueno, vamos a torcer Juan 1:1. Torzamos Juan 1:1. En el griego, vamos al origen del asunto. En el griego, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, que es la tercera frase que aparece allí. La tercera frase es la manzana de la discordia, porque esa es la que está adulterada. Para que no digan, es que el hermano nos está enredando. Hermana Marora, por favor, léame aquí. Juan 1:1. Yo sé que muchos saben lo que dice Juan 1:1, pero tal vez alguien no lo sabe. No sabe que Juan 1:1 en la Biblia de los Testigos de Jehová está adulterado. Entonces, hermana Marora, por favor, léame ahí fuerte para que todos oigan Juan 1:1. Un Dios con D de dedo, con D pequeña. Muy bien, hermana, gracias. ¿Cuál es la diferencia? Alguna persona puede decir, pero ¿eso qué tiene que ver? Pues, en el principio la palabra era la palabra, existía la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Pues claro, Jesús es un Dios. ¿Sí o no? Yo le digo a mi esposa, yo les digo a ustedes, Marora es la esposa de Cheo. ¿Qué derivan ustedes de allí? ¿Cuántas esposas tiene Cheo? Marora es la, artículo definido, ¿sí o no? La.
la esposa. Si yo digo Marora es una esposa de Cheo, ¿qué entienden ustedes? Que tiene varias, que Cheo es árabe, Cheo es un jeque. Cheo es un jeque, hermana Marora. No tiene yo pensando, ya iba a ir a decirle que hiciéramos un devocional mañanero allá en la casa suya, de esos que hacen los pastores en las empresas para sacarle el dinero a la gente, pero bueno, no se pudo, que si no es jeque, pero bueno. Marora es una esposa de Cheo, es un artículo indefinido. Los artículos indefinidos hablan de uno entre muchos, una esposa entre varias. La habla de que es la única esposa, artículo definido. Entonces, cuando ellos dicen el verbo era un Dios, están diciendo que Jesús no es el único Dios verdadero, sino que es un Dios de menor rango. Entre todos los seres divinos que Dios creó, Jesús es uno de ellos. Como Gabriel, Miguel, de hecho ellos creen que Jesús es el arcángel Miguel, ¿no? ¿Sí sabían que para los testigos sin Jehová Jesús no debería llamarse Jesús, sino Miguel Jesús o Jesús Miguel, ¿cierto? Así como Miguel Ángel, pero Jesús Miguel, porque él es el arcángel Miguel, encarnado. Es un ser creado, un ser divino, pero creado, un Dios de menor categoría. Él es no el Dios. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, el problema con esto es, ustedes conocen en la gramática lo que es el sujeto, el verbo y el complemento de una oración. El sujeto es el que ejecuta la acción. Yo comí pizza. ¿Quién es el sujeto? Yo. El verbo, comer. Y pizza es el complemento. O puedo decir, yo comí pizza en Jardín Plaza. Yo, sujeto, comer, verbo, complemento. Pizza en Jardín Plaza. ¿Sí? Es el complemento de la oración. Todas las oraciones tienen es sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. La frase en el griego tiene sujeto, verbo y complemento, pero no en el mismo orden, sino al revés. La frase en el griego sería, el verbo era Dios. Dios era el verbo, perdón. Y Dios era el verbo. Miren la construcción de la frase. Kai, seos, en o logos. Yo tenía por ahí un palito y se me fue. Bueno. Allá arribita, kai significa y, seos, Dios o teos, en es ser, o es él, y logos, parece que dijera yoyos, no, es logos. Logos es el verbo. El sujeto es el verbo. En el griego está al revés, el sujeto está al final. Pero ¿qué es lo que determina que es el sujeto? El artículo definido, el. El, o sea, esa O que está ahí, ¿se alcanzan a ver la O? Es el artículo. Ahorita se los pongo más grandes, pero estamos aquí haciéndolo rápidamente. El verbo. El sujeto es el verbo. En griego, el que tiene el artículo definido es el sujeto, el que ejecuta o de quien se habla en la oración. En ese caso, el sujeto es el verbo. Y Dios, o sea, seos, ¿quién es? Es el complemento o un predicado nominativo. Es un predicado que tiene un nombre. Dios era el verbo. En la Reina Valera se traduce, el verbo era Dios. Exactamente lo mismo, porque es que nosotros no hablamos como los indios. Nosotros ponemos sujeto, verbo y complemento. Esta frase en griego está complemento, verbo, sujeto. Está al revés. Pero es exactamente lo mismo. Ahora, ¿para qué me sirve a mí toda esta parafernalia? Hermano, lo está explicando para enredarnos. No, lo que quiero resaltar es que en el griego Dios no tiene artículo indefinido. Por ningún lado en el original griego aparece la palabra un. Sígalo, mi amor, adelante. Ahora a ti, dijo mi sobrino cuando era chiquito. Ahora a ti. Kai es y, Theos, Dios,
en, es el verbo ser, o el logos, el verbo. Kai seos en o logos. El predicado está primero, luego sigue el verbo y luego sigue el sujeto. ¿Cómo se traduce literalmente, textualmente, palabra por palabra? Y Dios era el verbo. Pero en nuestro español se puede prestar para confusiones. Entonces los traductores lo organizaron de acuerdo a como nosotros hablamos. El verbo era Dios, porque en nuestras oraciones primero está el sujeto. El sujeto es el verbo. ¿Por qué? Repito, ¿por qué el verbo es el sujeto? Porque tiene el artículo definido. Él, en el griego, el sujeto es el que tiene el artículo definido. Él. Dios no tiene artículo indefinido. ¿Por qué razón? Dijo Diomedes. Porque en el griego no existen los artículos indefinidos. O sea, entonces los testigos de Jehová agarraron un bate de béisbol y la sacaron del estadio. ¡Pah! Porque en griego no existen los artículos indefinidos. Entonces, ¿por qué pusieron un artículo indefinido ahí? ¿De dónde lo sacaron? Pues porque ellos tienen que forzar a la Biblia para que diga lo que ellos creen. Jesús no puede ser Dios. Bueno, metamos ahí que Él era un Dios. Igual, el texto griego no existe, nadie sabe de dónde salió. Decimos que así está nuestro texto griego y que los eruditos, que nadie sabe quiénes son, lo tradujeron así. En griego no existen los artículos indefinidos. En griego no existe un, una, unos, unas. Es imposible que Juan haya escrito eso, porque no existen los artículos indefinidos. Por eso Dios está ahí solitico. Y en la frase, el nombre que no tiene artículo es el complemento. Entonces nuestra traducción está excelentemente traducida. El verbo era Dios. El verbo, sujeto, era verbo. Dios, complemento o predicado. El verbo era Dios. Así se escribió en griego, así se tradujo. Ellos le metieron un, porque dijeron, no, pues si Dios no tiene artículo, pues debe ser indefinido. No. Ahora bien, Juan escribió eso de manera intencional, porque cuando en griego el predicado nominativo o el complemento va primero, en este caso Dios, es un nombre, pero más que un nombre se pretende resaltar cualidades del sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto, el verbo, muy bien, muy bien. ¿Pero cuál verbo? La palabra, ¿no? El logos, ¿no? El logos. Él es el sujeto. Y Juan lo escribió a propósito así. Colocó Dios primero porque pretende resaltar la cualidad del verbo, del logos, la divinidad de Cristo. Por eso se escribió hacia el revés. Dios era el verbo. El verbo es Dios mismo. El verbo es Dios. Pero no la misma persona de la que se está hablando. Era con Dios. No el mismo Teos. El logos en esta frase no es Teos, porque dice, el verbo era con Dios. Son dos personas diferentes. El verbo, el Hijo, el logos y Dios el Padre. ¿Sí? Cuando se hablaba de Dios, ellos entendían que era el Padre. Son dos personas diferentes. Pero después dice, Dios era el verbo. El logos es Dios. No es el Padre, pero es Dios. Y esto es una declaración trinitaria. Habla de la pluralidad de la deidad de Dios. Entonces es un error garrafal creer que la traducción menos una traducción, por lo menos no del griego, de los testigos de Jehová puede tener algo de cierto. No, es un error. Empezando, en griego no existen artículos indefinidos.
Entonces, uno, ahí no puede aparecer la palabra un Dios. Ahora bien, ¿qué existe en griego entonces? Si yo quiero llamar algo que es indefinido, porque tiene que haber alguna manera de referirse a las cosas indeterminadas. Si yo quiero decir en griego, Marora es una esposa de Cheo, porque Cheo es un jeque árabe y nos ha engañado todo este tiempo haciéndose pasar por pobre, pero en realidad tiene muchísimo dinero y tiene muchas mujeres, y Marora es una de sus esposas. Si yo quiero decir eso en griego, ¿cómo se hace? Pues yo no digo Marora es una esposa de Cheo, yo digo Marora es alguna esposa de Cheo. Así sonaría en español. No existe unas, pero existe alguna. La palabra algún o alguna, para hablar de una entre varios. Marora es alguna esposa de Cheo. Ya entendemos que es una entre varias. ¿Y cómo se expresaría eso en el griego? Kai, seos, tis. Ahí está en rojito. La palabra tis, así suena, es la palabra algún o alguna. Kai, seos, tis, en o logos. Y se traduciría de manera textual, palabra por palabra. Y Dios algún era el verbo. Y Dios algún era el verbo. En el español, para que tenga un orden, sonaría el verbo era algún Dios. ¿Tiene sentido? No tiene sentido, porque la frase por sí sola no tiene sentido. Dos, el contexto no permite que esa construcción gramatical esté allí. O sea, si decimos el verbo era algún Dios y leemos el resto del capítulo 1, vamos a decir, no tiene nada que ver con lo que Juan está diciendo. O sea, es absurdo. No se escribió así. Si Juan hubiera querido decir que el Cristo era uno de muchos dioses, hubiera dicho eso, el verbo era algún Dios, pero no lo dijo. Kai, seos, tis, en o logos, pero no lo escribió así. Lo escribió como está arriba, kai, seos, en o logos. Dios era el verbo sujeto porque tiene artículo, Dios predicado nominal porque no tiene artículo. Predicado nominal, un nombre que resalta cualidades del sujeto, es decir, Dios resalta la divinidad de Cristo. ¿Entendido, hermano Javier? ¿Sí está claro? ¿Bien? Hermana Maritza, ¿sí? ¿Todo bien? En todo caso, esto quedó grabado, lo pueden volver a escuchar. Yo les envío las diapositivas para que las revisen allá en casita y digan, ay, no es que el hermano habla todo enredado y no se le entendió ni pío. Bueno, las diapositivas se las envío al grupo y escuchan el audio. Ajá, como hace la hermana Maritza, ella ve las diapositivas en casa y escucha los audios, porque a veces hay cosas que no se entienden inmediatamente. Pero esa es la idea, hermanos. Lo cual nos da a entender que hubo una manipulación intencional de destruir la doctrina de la divinidad de Cristo en la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Hermano, es que claro, pues si uno lee así por encimita, pero si cuando uno investiga, uno dice, no, hermano, es que hay una intención clara, una maldad clara de rebajar a Cristo. Porque Jesús no es un Dios entre muchos, Jesús es el único Dios verdadero, el eterno Hijo de Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el alfa y la omega, el primero y el último. Y más versículos como estos hay. Vamos a tratar de ver algunos hoy. Creo que no vamos a poder verlos hoy, porque tampoco quiero que nos vayamos de aquí tan tarde. Me preocupa su bienestar. Bueno, traducir el verbo era un Dios es una distorsión del griego original. Lo que Juan quiso hacer aquí es poner énfasis en la naturaleza divina del Logos. Dios era el verbo era Dios, sin confundirlo con el Padre, Ahora bien, ¿por qué Juan escribió eso así? Porque si Juan hubiera escrito con artículo definido los dos nombres, el Dios era el verbo,
puede escribirse, ¿cierto? El Dios era el verbo, los dos nombres con artículo definido. El Dios era el verbo, se puede escribir. ¿Pudo haberlo escrito? Sí. Ahora bien, ¿por qué no lo escribió así? Porque se hubiera contradicho en el mismo versículo. Dice, el verbo era con Dios, o sea, el verbo es una persona, Dios es otra persona. El verbo estaba con Dios, estaban juntos. Mi esposa está conmigo, yo estoy con mi esposa. Estamos juntos, pero no somos la misma persona. Yo estoy con mi esposa. El verbo era con Dios, es decir, el verbo estaba con Dios. Dos personas diferentes. Y después llega y dice, el verbo era el Dios, o el Dios era el verbo. Entonces, primero dice que son dos personas diferentes y luego dice que son la misma persona. Una contradicción. Los que creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras, creemos que toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, fue inspirada por Dios, palabra por palabra, letra por letra, escrita con toda la intención de Dios de decirnos algo. Cuando Juan escribió esto, quería decirnos que el Hijo no es el Padre, pero que el Hijo es Dios. Por eso lo escribió así. Por eso escribió Dios sin artículo. Es una aclaración de que Jesús es el eterno Hijo de Dios, consustancial con el Padre y el Espíritu Santo, no un Dios de menor categoría. La obra de este señor Greber fue rechazada por los académicos cristianos porque carece de rigor textual y porque todo el mundo sabía que este hombre practicaba el ocultismo. ¿Quién le va a creer a un hombre que tradujo un texto griego afirmando que los espíritus le decían qué escribir? Un texto que proviene del mismo mundo de Satanás, de los demonios. Ninguna persona con dos dedos de frente lo haría. Por ejemplo, si ustedes tienen un novio, una novia, un esposo, una esposa, esos que dan regalos en las fechas especiales, y les escribe un poema, su esposo el día de aniversario. No, yo sí lo hago, aniversario y cumpleaños, su poema. Y yo creo que el día que no lo escriba, no me van a volver a ver aquí, van a tener que ir a mi funeral. ¿Sí? Tendrán que ir a mi funeral, yo descansaré en paz y partiré con el Señor a partir de ese día. Pero siempre, aniversario y cumpleaños, tiene que estar el poema allí, la cartica de amor. Pero imagínense que un día yo le digo, y mi amor, me pegué una inspiración, estoy tan inspirado, los espíritus chocarreros me dijeron qué escribir. ¿Ustedes creen que mi esposa va a aceptar eso? Y mi amor, ¿usted qué está consumiendo? ¿De cuál está fumando? ¿Qué tipo de pastillas está tomando usted? Porque como que los espíritus... Bueno, de hecho sí hay personas que para escribir ciertas canciones usan drogas y afirman que en medio de ese éxtasis es que escriben sus mejores letras. O sea, influenciados por las drogas y también pues por espíritus demoníacos, porque nosotros por el hecho de ser bautistas no quiere decir que no creamos que existe un mundo espiritual donde hay demonios. La Biblia lo afirma. Ahora no creemos en ese show de gente cayéndose y chapaleando y todo eso. Cuando le pase eso, hagan un experimento. A la persona esté chapaleando eso, cojan una olla con agua caliente y díganle que se la van a echar encima y verá que se para y deja el show. ¿En serio? Ay, hermano, nosotros conocemos testimonios de gente que después de haber experimentado esas supuestas posesiones demoníacas, ya después con el tiempo dice, no, yo eso lo hice porque quería llamar la atención. Gente que papá tal vez no les prestó atención o mamá no les prestó atención y quieren hacer show, o están tan entenebrecidos en su entendimiento que piensan que eso es normal. ¿Creemos en gente poseída por el demonio? Sí, claro que sí, los hay. En la Biblia, en la historia bíblica los había.
pero creemos lo que dice la Biblia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No el exorcista ambulante, la verdad. Cuando una persona tiene esos traumas, ¿qué hay que hacer? Jueves de liberación, 3 de la tarde, después retiro de liberación, pero le vale tanto. No fue libre en el retiro, bueno, dentro de 15 días sale otra camada para el retiro de liberación, pero le vale tanto, le vale 100 lucas, le vale 200 lucas. Y la persona, ¿cómo se siente? No, pues yo creo que bien, yo creo que bien. Bueno, no, le falta, tiene que ir otra vez al otro retiro, y ahí los tienen. No, la Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué necesita la persona? A Cristo y nada más. No necesita retiros, ni encerrarlo entre 4 o 5, que el uno agárrele los pies, agárrele las manos, agárrele la cabeza. Bueno, es que yo estuve allí, a mí nadie me lo contó. Yo lo hice, a mí nadie me lo contó. Yo lo hice, yo era de esos embolatados que pensaba, yo tengo poder para echar fuera demonios, porque uno empezaba a orar y a reprender y la persona se calmaba. Sí, lo eché fuera. No, hermano, que fuera ni que nada. De eso ninguno está en la fe cristiana, porque era solamente eso, show. ¿Qué influencia tuvo Greber en los testigos de Jehová? Bueno, aunque después reconocieron que Greber tenía un vínculo con el espiritismo, la Watchtower citó sus obras en publicaciones entre 1962 y 1963, o sea que 1983, perdón, más de 20 años, 21 años citaron a Greber. Citaron el trabajo de Greber durante 21 años sabiendo que el hombre practicaba el ocultismo. Pero cuando no se pudo tapar más esto, dijeron, no, sí, él ya no queremos tener nada con Greber porque él practicaba el ocultismo. Pero ahí está el trabajo de Greber. Juan 1:1 no lo adulteraron los testigos de Jehová. Esa es la traducción de Greber. Y ellos la usan y aquí está la prueba, la hermana Marora la acabó de leer. Siguen influenciados por Greber. Ninguna traducción cristiana a lo largo de la historia anterior al siglo XX tradujo Juan 1:1 como la traducción de Greber o de los testigos de Jehová. Ninguna traducción, ninguna en la historia tradujo Juan 1:1 así. Todas las traducciones, el verbo era Dios. Ah, no, Greber dijo, el verbo era un Dios. Por eso le digo, Greber vino a hacer lo que el Espíritu Santo no hizo en 20 siglos, en 19 siglos. Greber recibió una revelación. ¡Wow, Greber! El Mesías. Falso. Los padres de la iglesia como Justino Mártir, Ireneo y Atanasio afirmaron la divinidad de Cristo. Y adivinen qué versículo utilizaron. Juan 1:1. Padres de la iglesia de los primeros siglos de la historia cristiana defendían la divinidad de Cristo utilizando Juan 1:1. El Juan 1:1 que los testigos sin Jehová adulteran constantemente o citan constantemente adulteraron las escrituras. La similitud doctrinal persiste entre los escritos de Greber y los testigos de Jehová. Esto sugiere una contaminación doctrinal muy grave, que se siga utilizando el material de un hombre que practicaba el espiritismo, que tenía relación con los espíritus demoníacos, y se siga utilizando su material, pues es una clara señal de que la organización está contaminada y que su doctrina está contaminada. Uno de los aspectos más críticos en la evaluación de la traducción del Nuevo Mundo es la falta de preparación en lenguas bíblicas de sus principales traductores. Bueno, de eso ya hablamos, ¿no? El origen textual incierto, lo que no dice qué manuscritos griegos o hebreos se usaron, ya lo mencionamos, pero añadiendo a ello, falta de preparación académica de sus traductores, especialmente de Frederick Franz, presidente de la Watchtower, y figura clave en la elaboración de esta Biblia. ¿Qué pasó con Frederick Franz? Vamos a hablar de Frederick Franz ahora.
El erudito bíblico de los testigos de Jehová, de la Watchtower, no tenía formación formal, valga la redundancia, ¿no? Pero no haya sido formado en una universidad, en una academia, en un instituto, en un seminario. No, el hombre no sabía, se declaraba autodidacta el hombre. Yo soy autodidacta. Yo soy empírico. Yo aprendí hebreo de manera empírica y aprendí griego de manera empírica. No fui a ningún instituto, no se graduó en ningún seminario. Estudió brevemente en la Universidad de Cincinnati, pero no terminó la carrera. No tuvo un título en teología ni en lenguas bíblicas. ¿Usted dejaría en sus manos su vida en manos de un médico que diga que no terminó la carrera, que la dejó a la mitad? Se accidenta un familiar en moto, Dios no lo quiera, y lo llevan al hospital de Petrolandia. Y llega al hospital de Petrolandia y, como ustedes entenderán, el doctor no se graduó. Pues sí, hubo una viceministra que no estudió, ¿cierto? Hace poco salió el escándalo, ¿sí saben? Una viceministra que no estudió, no tiene título universitario. ¿Quién se necesita para ser viceministra en Colombia? Ser de este lado, de la izquierda, no estudió. Después apareció con 2 títulos, 2 diplomas falsos. ¿No? ¿Ustedes no ven noticias? Sí, claro. La viceministra de la Juventud no estudió, pero es viceministra. ¿Cuántos hombres y mujeres tienen que estudiar y matarse estudiando y no encuentran empleo? Esta muchacha no estudió, viceministra de la Juventud, ganando millones y millones, millones y millonas. Bueno, Frederick Franz era igual, no estudió, pero él soy un erudito en hebreo y en griego. En un juicio celebrado en Escocia en 1954, el famoso caso Walsh versus el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Franz fue interrogado sobre su capacidad para traducir el hebreo. Bueno, si este hombre es tan erudito, vamos a ponerlo a prueba, pongámoslo a prueba. Y le sacaron Génesis 2:4 en hebreo y le dijeron: señor Frederick Franz, usted que es tan letrado en el hebreo, tan estudiado, ¿por qué no nos traduce este texto? Y adivinen qué dijo Fred Franz: no puedo hacerlo. No pudo traducir un texto que cualquier estudiante de hebreo podría haber traducido. No fue capaz de traducirlo. Pero se le atribuye ser el director del comité de traducción de esta Biblia adulterada. Pero el tipo no tenía ni idea de hebreo ni de griego. Bueno, así va la historia. Esto reflejó su incapacidad evidente para ser parte de esta labor tan importante como lo es traducir la Escritura. ¿Cuál es el punto clave de lo que hemos dicho? La traducción del Nuevo Mundo no es el fruto de una labor académica seria, sino una interpretación doctrinal sin fundamento textual sólido. No tiene fundamento esta traducción. Por eso les dije la semana pasada, no la lean. Búsquense una Biblia versión Reina Valera del 60, del 77, la Biblia del Oso, ¿sí? Yo tengo la lenguaje actual, bueno, lea la lenguaje actual. Tengo la nueva versión internacional. Y dice, como dice el meme, diablo, qué difícil me la pusiste. Tengo la nueva versión internacional. Esa es otro cuento también, ¿no? Que las Biblias traducidas del Códice Vaticano o Códice Sinaítico, West Codijor, Nestlé Aland, también tienen sus adulteraciones. Por eso hay que leer con cuidadito. ¿La Biblia Reina Valera tiene errores? Sí, de traducción, pero no intencionales y no son errores que alteren el sentido del texto ni la doctrina. Cosa que sí, pues la Biblia de los Testigos dejó a la campeona, ¿no? Pero versiones como la nueva versión internacional también tienen errores intencionales. Y pues de eso yo hablé cuando vimos la serie de la primera carta de Juan. La coma juanina o la coma
jónica. ¿Por qué Primera de Juan 5:7 no está en estas versiones? Aquí no está, aquí la mocharon porque no les interesa un texto que hable de el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo como personas de la Trinidad. Pero en estas versiones modernas tampoco está Primera de Juan 5:7. Marcos 16 está mochado, mutilado. Juan capítulo 8, el encuentro con la mujer adúltera, aparece un asterisco que dice que ese texto no aparece en los manuscritos más antiguos. Y así muchos textos de la Biblia que tienen alteraciones sutiles. Esta es la campeona de todas. Siguiente, mi amor. Versículos adulterados o mutilados. Y con esto terminamos. La semana que viene vamos a ver textos de la Escritura alterados en la Biblia de los Testigos de Jehová. Los voy a poner a ustedes a leerlos para que se den cuenta que es verdad. Pasan aquí al frente, leen el texto. Y cómo dice la Biblia Reina Valera. Una comparativa y cuál es el efecto de esa alteración. ¿Sí? Vamos a verlos. Son muchísimos, pero yo tengo solamente escogidos algunitos nomás. Algunitos como unos 15. Versículos mutilados, omitidos. Bueno, omitidos. Primera de Juan 5:7 no aparece por allí por ninguna parte. Tenemos Mateo 17:21. Vamos a hacer aquí un ensayo rápidamente. Hermana Marora, usted es la secretaria. Búsqueme usted Mateo 17:21 en esa Biblia. Y hermano Nemencio, usted que tiene una voz de tenor, así de Pavarotti, ¿no tiene? Ay, hermano, es que está más. Hermano Javier, usted que tiene una voz. Ah, mire, ya tosió. Es que no puede. Ah, claro, sí. Ahora sí me di cuenta que está enfermo porque tosió. No, mentira. Me acordé que estaba enfermo. Hermano Javier, usted va a buscar el mismo texto en Reina Valera y lo va a leer fuerte para que todos escuchemos. Mateo 17:21, hermano Javier. Primero lee el hermano Javier en Reina Valera y luego lee usted en la versión de los Testigos sin Jehová. Y se van a dar cuenta todos de la realidad. Hermano, Mateo 17:21, ¿ya lo encontró? Pónganse en pie así para que todo el mundo lo vea bien simpático. Y léalo así como con esa voz con la que conquistó a la hermana Sandra. Hermana Marora. Lea Mateo 17:21. ¿El 17? 17:21. 17:21. ¿Se está leyendo el 21, hermana? ¿Sí? Vea, mire bien. Mateo 17:21. 17:21. Dígale a los hermanos. ¿Tiene una rayita? La hermana estaba leyendo el 22 porque el 21 no está. Tiene una rayita. 21 rayita y pasa al 22. Hermano Javier, 18:11. Mateo 18:11. El Hijo del Hombre. Esa es una declaración de divinidad porque el Hijo del Hombre es aquel que apareció en la visión del profeta Daniel. Vio un hijo de hombre que venía ante el trono, ¿sí? Y le fue dado poder, Una declaración de divinidad. ¿Qué dice la Biblia de los Testigos sin Jehová, hermana? Mateo 18:11. Pi, ¿qué hay? Una rayita. No está el versículo. Está el número. Ustedes encuentran el número 11, pero no hay nada. Hay una rayita. Sí, no sé si es que pusieron esa raya para que uno ponga el nombre, en otra ponga la cédula, en otra ponga la firma, no sé. Hay una rayita. 23:14, hermano Javier, y dejamos ahí. Mateo 23:14. Alguien que me diga qué era lo que querían tapar los testigos de Jehová en ese versículo. Ahí no está hablando de la divinidad de Cristo, pero ¿de qué está hablando? De otra cosa que ellos, en la que ellos no creen. La condenación, muy bien. Tiene 10, anótese un punto. La condenación porque ellos no creen en el infierno. Tendrán mayor condenación, pero ellos no creen en el infierno.
Entonces, ¿cómo hacen? Hermana, léalo en la Biblia de los Testigos sin Jehová usted. Mateo 23, 14. O una rayita. ¿Sí ven? La intención. No, este versículo no me gusta. Mochémoslo. Este no me gusta. Mochémoslo. Tachémoslo. Borrémoslo. Y algunos todavía lo ven y, ay, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis respecto a los que le añaden o le quitan a la palabra de Dios? ¿Qué dice? Candela, ¿sí o no? Candela. Yo traeré sobre él las plagas descritas en este libro. Ay, ustedes van a venir las plagas. No. ¿Cuál es el significado de las plagas? El juicio de Dios. El significado, ustedes saben que Apocalipsis es un libro de símbolos, ¿no? Ahí las plagas no son plagas, las plagas es un símbolo. Cuando el judío o el creyente oía plagas, ¿a dónde se transportaba su mente? Al Antiguo Testamento, la liberación del pueblo de Israel, liberación de Faraón. Dios desató su ira sobre Faraón, enviando plagas, enviando su juicio sobre Faraón. Yo enviaré estas plagas, yo lo voy a juzgar. Mi juicio va a caer sobre todo aquel que le añada o le quite. En este caso le quitan, alteran, y hoy en día los falsos maestros mantienen añadiéndole. El Señor me está revelando, el Señor me está revelando, el Señor me está revelando, el Señor me está revelando. Bueno, la Biblia dice, van a recibir el juicio de Dios por su pecado. Amén. La semana que sigue, que viene, seguimos con este maravilloso tema de los testigos de Jehová y vamos a revisar los versículos. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí. Oramos y pasamos a las peticiones de oración. Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.